La PGR, cómplice de delincuentes, a 5 días de que se vaya Peña Nieto, niega transparencia, abrir investigación sobre caso Odebrecht. Te diré los pormenores a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente lunes por la tarde-noche y bueno, de nueva cuenta la PGR. Este órgano de la administración pública que debería de encargarse de velar porque se hiciera justicia, de enjuiciar o llevar a juicio a los verdaderos delincuentes de México y no solamente a los que ellos clasifican, a los que dicen que son malos, a los tatuados, porque ese es el estereotipo. La gente así, asado, son delincuentes. Los peores delincuentes en México son esos de traje y corbata. Son esos delincuentes de cuello blanco que encontramos en la administración de Enrique Peña Nieto. Entre ellos, Emilio Lozoya. Sí, este hombre quien fuera director de Pemex y que se hizo millonario, multimillonario, gracias a sobornos de una empresa brasileña llamada Odebrecht, una empresa que ha sido enjuiciada a nivel internacional por actos de corrupción, por actos de soborno, pero que en México no ha pasado nada, no ha pasado a más. ¿Por qué? Porque la PGR se convierte en cómplice, así como lo estoy diciendo, con todas sus letras, cómplice de delincuentes. Obviamente ha llegado un momento en el que se ha corrompido. Ya lo dijo el Chapo, en su momento le dieron lana a la PGR, con Genaro García Luna, con, aunque digan que no, con Eduardo Medina Mora, y ahora, en el caso Odebrecht y con Peña Nieto, todo ha pasado a oscuras. Solamente en Venezuela y en México no ha habido funcionarios sancionados por este tipo de acciones de esta empresa. Pero esto no sería novedad, sino que a 5 días, solamente 5, de que se vaya Enrique Peña Nieto y todo su grupo, la PGR sigue defendiendo a capa y espada a Emilio Lozoya. Así es, sigue defendiendo a capa y espada a Peña Nieto y lo va a hacer hasta el último segundo, porque recordemos que la PGR ya no va a existir como tal. Ahora será una fiscalía, ahora será la Fiscalía General de la República y de esa forma se van a investigar los delitos. Ya lo dijo Santiago Nieto, al que corrieron precisamente de la FEPADE, el órgano especializado para ver fraudes electorales y que era parte de la PGR, que lo corrieron por investigar este caso Odebrecht. Pues bueno, ahora desde el área de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto pues hará la chamba de investigar de otra forma a Emilio Lozoya hasta que caiga, porque nos damos cuenta de que la PGR está encubriendo a delincuentes llamados Enrique Peña Nieto, a delincuentes como Emilio Lozoya y a muchos otros servidores de esta administración. Y me lo dirán, oye, pero ¿por qué lo dices? ¿En qué te fundamentas? Pues ahí va la nota. Precisamente Animal Político, este canal de noticias digitales que ha ganado premios internacionales, que hizo público el caso de la estafa maestra, en donde se involucró a Rosario Robles, a Ruiz Esparza, al mismo Alfredo del Mazo, pues ahora hizo una solicitud a transparencia, pues para que se diera información sobre cómo iba este caso Odebrecht, qué había pasado, porque recordemos que la PGR tiene más de año y medio sin titular. Y dice, vean la estupidez, desde un amparo contra la resolución del INAI México, hasta decir que hay riesgo de dañar el buen nombre de los involucrados en el caso Odebrecht, los motivos de PGR para no transparentar el expediente. ¿Cuál buen nombre? ¿Cuál buen nombre de tener Emilio Lozoya? Un hombre que ha sido señalado por muchos sobre esta situación de Odebrecht. ¿Quiénes más? Quienes corrompan, quienes sean parte de los sobornos, no pueden tener un buen nombre. Quienes cometan un delito contra el erario no pueden tener un buen nombre. Ya lo dijo López Obrador, lo primero que voy a combatir es la corrupción. Obviamente la gente reacciona con risa
Dice, pero si ya están bien quemados, la PGR cómplice, implicados con un buen nombre, ¿cuál es? El buen nombre, no frieguen, por favor. ¿Por qué no hay una explicación más tajante por parte del cuidador, el velador de la Procuraduría? Que somos corruptos y tengo que defender a mi jefe Enrique Peña Nieto y sus huestes. Vaya inverosímiles razones. Ya de una vez están avisando que van a desechar y anular pruebas y que se caerá la investigación, etc. Como que ya deberían patentar su modus operandi. Está muy chistosa la excusa de la PGR, pero también como para llorar. Y es que, bueno, ya esta PGR es inútil. Sin embargo, sigue dejando muchos cabos sueltos, sigue dejando actos de corrupción. Vamos a ver la nota más a detalle directamente de Animal Político. PGR no abrirá el caso Odebrecht, pese a orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y lo clasifica 5 años. Y estos son sus motivos. Es decir, hasta dentro de 5 años se puede investigar. Un año antes de que salga Andrés Manuel, pueden retomar el asunto. ¿Por qué? Porque tienen que recabar las pruebas idóneas. Tienen que ver que no se menoscaben los derechos humanos. Por eso es que yo digo que muchas veces los derechos humanos son una estupidez. ¿Cómo lo quieren proteger? ¿Cómo protegen delincuentes? O sea, está bien que protejan a una viejita, o que protejan a una persona con discapacidad, o a una mamá soltera, o a unos niños que no tienen que comer. Pero a estos delincuentes se les debería quitar eso de los derechos humanos. Así como abogado se los digo, y se los digo más como ciudadano. La dependencia argumenta cosas como que se puede dañar el buen nombre de los involucrados, o que el caso puede quedar impune para no transparentar ningún dato, es decir, todo en secreto. La Procuraduría General de la República, PGR, no transparentará, al menos durante los próximos 5 largos años, la investigación que tiene abierta y en integración por los presuntos sobornos a funcionarios mexicanos de parte de la constructora Odebrecht, pese a que el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, le ordenó que lo hiciera. En un documento de 20 páginas proporcionado a Animal Político como respuesta a una solicitud para tener acceso a la versión pública del expediente, la Procuraduría expuso 7 motivos por los cuales considera imposible transparentar cualquier dato del expediente. Dichas razones van desde la interposición de un amparo en contra de la resolución del INAI, pasando por el riesgo de dañar el buen nombre de los involucrados. Si tú, cómo no, buenísimo nombre deben de tener los desgraciados, hasta el hecho de que, según PGR, no se puede clasificar este caso todavía como uno de corrupción, y por ende no puede ordenarse su transparencia. Es decir, para la PGR el caso Odebrecht es transparente y sobre todo es un caso en el que no hubo un acto de corrupción. Si en todo el desgraciado mundo, si en toda América Latina Odebrecht incurrió en actos de corrupción, ¿cómo es posible que la PGR diga que no hay corrupción en México, siendo uno de los países más corruptos? En Perú se juició al presidente, en Brasil también, en Argentina también, pero en México no. Aquí la PGR simplemente le valió gorro. El pasado 2 de octubre, el pleno del INAI había resuelto que por tratarse de un tema de evidente interés público al abordar hechos de corrupción, la Procuraduría debería transparentar las actuaciones que ha realizado sobre este caso, por el cual se iniciaron 2 carpetas de investigación por los delitos de posible cohecho y enriquecimiento ilícito. Pero a casi 2 meses de dicha determinación, la PGR no ha cumplido ni piensa hacerlo, como se advierte en el oficio entregado a este medio de comunicación. Incluso la semana pasada, el INAI había informado del envío de una medida de apremio a la PGR, sin detallar en qué consistía, derivado de la negativa de la Procuraduría a dar cumplimiento de la resolución del Pleno. Puede ser una amonestación o inclusive una sanción económica, que no lo creo, hasta eso no lo creo, pero bueno, ya se está presionando para que la PGR diera una resolución. A continuación se detallan los principales argumentos de la PGR expuso en el oficio PGR UTAG-DG, bueno, este es el número, bla bla bla. La información en un caso es reservada.
leyes expresamente lo señalan. La primera negativa expone que para no dar a conocer datos del caso Odebrecht es que los mismos corresponden a carpetas de investigación abiertas, cuyo contenido es estrictamente reservado de acuerdo a leyes en México, y ponen dos ejemplos. El primero, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual refiere los registros de una investigación, así como todos los documentos independientes de su contenido o naturaleza, los objetos son estrictamente reservados. Y otro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que indica que pueden clasificarse como reservada la información contenida dentro de los registros de investigación. Se interpuso un amparo contra el INAI y aún no se resuelve, esto por parte de los jueces de distrito. La tercera, hay simple curiosidad, no interés público. El público está interesado en saber quién comete delitos. El público quiere que se juzgue. La PGR no puede clasificar esto como una simple y obscena curiosidad. La PGR dice: hasta el momento, para conocer el caso Odebrecht, obedecen a una simple curiosidad de una persona o, en el mejor caso, de un sector de la población, pero asegura de que no se puede considerar todavía como interés público. De hecho, dice que el verdadero interés es el que se resuelva el caso. A ver, yo propondría, vamos a ponerle a López Obrador una consulta, a pedirle una consulta para que la PGR libere el caso Odebrecht, para que dé información, para que no digan que es una parte de la población o un caso mero de curiosidad, sino que la gente realmente quiere enterarse de qué pasa con este asunto. Dice: se afecta el buen nombre de los involucrados. Esto es una estupidez. O sea, todas las resolutivas son estupidez, pero esta es una bendita estupidez. Porque los involucrados son Enrique Peña Nieto, porque los involucrados es Emilio Lozoya, porque el involucrado es Luis Videgaray, porque el involucrado es Enrique Ochoa Reza, porque los involucrados tienen colores y son tricolores, son del Partido Revolucionario Institucional, y que porque se pone en riesgo su buen nombre y su prestigio, pues tienen un prestigio de rateros, o sea, tienen un prestigio de gente sin vergüenza. Y la corrupción, pues para la PGR todavía no, que no encuentran los elementos necesarios para que el caso Odebrecht sea traducido como una cuestión de corrupción. Y aparte que se cometería un delito porque supuestamente se está diciendo que son culpables hasta que no se demuestre lo contrario, y pues por ende, en dado caso de que dieran una resolución, quedarían en total impunidad. Bueno, esto es lo que dice la PG. Y la verdad, a nosotros ya no nos engaña. Nosotros sabemos que están encubriendo la cabeza de Enrique Peña Nieto, que están encubriendo sus ganancias, que están encubriendo a uno de los principales actos de corrupción en la historia de México, uno de los fraudes más grandes, y esto gracias a que una institución se corrompió hasta la médula. ¿Cuántos millones habrán entrado a la PGR por el caso Odebrecht? Eso aún no lo sé. Tendré que esperar 5 años porque la PGR así lo dijo. Esto es Cocinando la Noticia. Por favor, activa la campanita para que recibas notificaciones de los videos. Dale like, comenta, comparte, suscríbete a este canal. Y te invito a que veas los otros videos que he hecho este día y te los dejo aquí abajo. Recuerda que yo soy 2.0 y te invito a que veas el próximo video. ¡Va que va!